acá. Buenas tardes, muchachos. Espero que todos estén bien. Vamos a dar parece que es la quinta clase de bachillerato por madurez. Vamos a seguir con la parte de geometría. Me parece que ya es lo último de geometría para ya pasar a lo que es relaciones y álgebras, donde vemos funciones y todo eso. Ok, igual me parece que es lo último y si no es lo último, falta uno o dos temas. Ok, entonces, bueno, ya me imagino que ya se dieron cuenta que faltan como 2 semanas para que termine el curso, entonces para que estemos aquí al tanto, ¿verdad? Con todo. Ok, bueno, en realidad no faltan dos, faltan como 2 o 3 semanas. Hola, ¿Ok? profe. Dígame, ¿Estas son de bachillerato o son para sexto grado? esto es para bachillerato por madurez. Ah, ok, Ok, gracias. bueno, ok. Entonces, bueno, esta es la agenda de hoy. Vamos a ver simetría axial, determinar simétricas, cosas simétricas, y vamos a ver todo el resto es básicamente transformaciones en el plano, traslaciones, homotesias, reflexiones y rotaciones de diferentes figuras, y bueno, ya el resto es características que tiene cada una de ellas, dependiendo de la transformación que se está haciendo, y lo del punto imagen son lo que vamos a llamar puntos homólogos. Es similar. Ok, entonces empezamos con lo que es simetría. Ok, entonces la simetría axial se denomina una correspondencia, voy a leerlo tal cual y luego lo explico de una manera que se entienda. Se denomina simetría a la correspondencia exacta que se registra en la disposición regular de las partes o puntos que conforman un cuerpo o figura sería considerado con relación a un eje. Más bien es considerado, sí. Pocas palabras y utilizando una metáfora, un espejo. Esa es la típica para simetría axial. Un espejo. Entonces, el eje, en ese caso, sería el espejo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pone un objeto delante de un espejo? Lo que pasa es que tengo el objeto real y, digamos, a través del espejo, que sería nuestro eje de simetría, se ve la figura igual, es la misma figura, pero del otro lado primero y a veces esta se da la vuelta. No sé si han notado eso de los espejos, como que se da la vuelta a las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En matemática, bueno, ocupamos el eje de simetría, que ese es el dichoso espejo. Y el eje de simetría es el punto de referencia de nosotros. Nosotros vamos a tomar una figura y vamos a hacer una simetría de tal manera que lo que está de un lado esté del otro lado exactamente igual con respecto a ese eje. Y ahí es donde entra bueno, vamos a poner un ejemplito, por ejemplo, ese dibujo. El eje de simetría sería este, porque si notan, el dibujo está literalmente partido a la mitad. Entonces, ese dibujo es simétrico con respecto a ese eje. Si nosotros más bien colocáramos una línea de esta manera, por ejemplo, ese dibujo ya no es simétrico con respecto a esa línea porque las partes no son iguales. Ven, por ejemplo, acá. Vean que si yo tomo este como el eje de simetría, la parte de abajo y la parte de arriba son totalmente diferentes. Por lo tanto, no hay simetría en ese aspecto. Pero de manera vertical, como se ve acá, sí. Porque, bueno, aquí ven que, por ejemplo, este cuadrado está acá, los ojos están con respecto a todo esto, ¿verdad? Todo esto son, digamos que imágenes, son la imagen de la parte contraria. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando hablamos esto de parte contraria, vamos a hablar de puntos homólogos. Estos puntos homólogos son las copias, por decirlo de alguna manera, son las copias que están al otro lado del eje. La particularidad con esos puntos
es que esos están a la misma distancia del original, al eje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto original, vamos a llamarles puntos originales. Tengo un punto original acá, por ejemplo, acá. Y me dicen, bueno, este es el eje de simetría. Entonces, la distancia que hay de acá a acá, hasta el puntito, tiene que ser igual a la distancia de su punto reflejado, de su homólogo. Aquí tal vez lo hice más largo, pero bueno, asumamos que es igual, más o menos por acá. Este sería el punto homólogo. Y la otra particularidad es que si nosotros unimos esos puntos por medio de un segmento, tiene que ser perpendicular a este. Ya habíamos visto que era perpendicularidad, que es que forma un ángulo de 90. Y si, por ejemplo, este se llama A, su homólogo se va a llamar A'. Siempre le llamamos A', que es una A con un apóstrofe. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Cuando hablamos de simetría, estamos hablando de un eje de simetría de puntos homólogos. Y cuando hablamos de puntos homólogos es un punto y su imagen o su homólogo van a estar a la misma distancia del eje. Esta distancia es igual a esta. Y al yo unir esos puntos con un segmento, siempre, siempre tiene que dar 90 grados el ángulo que formen con el eje. Entonces, cosas como estas no son válidas. Voy a hacer un puntito nada más. Cosas como estas. Esto no es válido en simetría axial porque vean que aquí no se forma un ángulo de 90, se forma otro ángulo, no sé, uno de 70, por decir algo. Esto no es simetría axial porque esta es la particularidad que también tiene que cumplir, que sea 90 grados. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos que tenemos un triángulo común y corriente. Y eso que está pintado en cian es el eje de simetría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar una figura simétrica en este caso? Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a contar cuánta distancia hay de cada punto al eje de simetría. Entonces, por ejemplo, el punto verde tiene 3 unidades desde el eje de simetría del punto. El punto que es como moradito, rosado, está a 2 unidades del eje de simetría. Y el punto amarillo está a 7 unidades del eje de simetría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar del otro lado, es decir, hacia allá, y vamos a colocar la misma distancia, que sería algo así. Vamos a ver, así, justamente. Entonces vean que aquí tenemos 3 unidades, aquí tenemos 3 unidades también. Y cuando hacemos ese movimiento colocamos el puntito A'. Luego acá teníamos 6, entonces colocamos 6 unidades y colocamos el B' porque este es B. Y finalmente, como aquí tenemos 2 unidades, tiramos 2 unidades desde al lado opuesto del eje de simetría y colocamos el C'. Y bueno, ya al final lo que vamos a hacer es sencillamente hacer el dibujo. Esto que tenemos acá es la imagen, la figura ya como tal, es la imagen de este triángulo acá. Entonces el triángulo ABC es el original, por decirlo de alguna manera, y su imagen con respecto a este eje de simetría sería el triángulo A', B', C'. Tal vez una pregunta que se puede generar es, ¿el eje de simetría siempre tiene que ser vertical? No. El eje de simetría se coloca de cualquier forma, puede ser en diagonal, puede ser horizontal, como sea, no, lo que sea, en la raya que ustedes quieran hacer, cualquier cosa, algo así inclusive. La situación con eso es que tiene que cumplirse lo que habíamos dicho antes, de hecho que está. Tiene que cumplirse que estén a la misma distancia y que si usted forma un segmento con
esos dos puntos tienen que ser perpendicular. Entonces aquí lo que cambiaría sería algo como, por ejemplo, no sé, algo así. Bueno, no lo puedo hacer acá. Ahorita, de hecho, voy a tirar para atrás como para hacer el ejemplo que les digo. Acá tal vez. Entonces, por ejemplo, tenemos el triangulito, los puntillos, y nos toca hacer algo así. Entonces, la única diferencia es que el triángulo no va a quedar como ahorita que quedaba aquí, que quedaba como en la misma línea. Lo que va a pasar es que sencillamente se va a colocar en la misma posición, pero con respecto al eje de simetría. Es decir, quedaría una cosa como así, más o menos, ¿verdad? Ahí este corresponde con este y este con este, digamos. Quedaría una cosa así. Vean que mantienen como una simetría o un modo espejo con respecto a esta línea. Si, por ejemplo, fuese así, en donde más bien el eje de simetría es horizontal, volvemos al ejemplo este, tenemos el eje de simetría, pues lo único que pasaría es que el triángulo quedaría así. No, no sé si notan como esta metáfora del espejo, como que se refleja. ¿Sí lo notan? No hay Dylan. ¿Ok? Entonces, aquí la situación es, como les digo, estos dos puntos serían los homólogos porque en teoría, ¿verdad? Si está bien hecho el dibujo, esta distancia es la misma y forman un ángulo 90. Así para cada puntito que ustedes hagan. Para cada punto que corresponde, y esa es otra cosa. Cuando nosotros queremos generar una simetría, lo que vamos a hacer es centrarnos en los puntos y no tanto en estas líneas, porque normalmente son figuras cerradas, son triángulos, no sé, cosas ahí, polígonos irregulares, lo que sea. Lo importante, y eso es otra cosa que hay que mencionar, es que lo cierren bien, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, 4 puntos y ustedes hacen el eje de simetría. Es importante que lo cierren igual. Si la figura es así, no vayan a hacer algo así, ¿verdad? Porque ya cambia totalmente la figura. Entonces eso también es importante. Cuando hacemos simetría, la figura no va a cambiar ni de tamaño ni de forma, nunca. Lo único que va a cambiar es su posición y de cierta forma se va a ver como al revés. Va a estar como colocada opuesto, de manera opuesta. Pero nada más, entonces no se va a hacer ni más grande, ni más pequeña, ni no sé, si de pronto al principio era un rectángulo y terminó siendo un cuadrado, eso no va a pasar y nada más, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es su posición porque va a estar del otro lado del eje y su eh, como rotación, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok, entonces eso es importante. Ahora sí, vamos a ver las transformaciones en el plano. Cuando hablamos de transformaciones en el plano, es literalmente transformar la figura. Pero muchas veces esto de transformar, como nosotros lo entendemos, como de, es que yo transformo, no sé, una plasticina en una casa. Lo que yo estoy haciendo es modificando su forma. Tal vez ahí quedaría como un poquillo extraño hablar de transformaciones porque no siempre se cambia la forma, pero sí entendamos transformación como modificar algo, tal vez. Como transformar algo es como modificar algo para que se entienda. Y en el plano, pues es porque estamos trabajando en el plano cartesiano, porque estamos en geometría. Vamos a ver entonces las 4 transformaciones que presenta el plan, el temario del examen. La primera es muy sencilla porque ya lo vimos antes. Solo que aquí ya no es traslación de la circunferencia, ¿no? Me imagino que se acuerdan que hace unas clases vimos traslaciones de circunferencias y que entonces lo que hacíamos era que si el punto le decían que se movía el centro, ¿verdad? De la circunferencia, que si se movía 4 unidades hacia arriba y cinco unidades hacia la izquierda, entonces hacíamos tal cosa y eso, ¿verdad? Entonces lo que regía
ese movimiento era que si unidades para arriba, que si unidades para abajo, no sé qué. Pero hablábamos de un círculo, entonces lo que nosotros decíamos era, bueno, está bien, entonces, como estamos hablando de un círculo y lo que importa en un círculo es su centro y su radio, pues entonces movemos el centro, mantenemos su radio y ya está. Es lo mismo, solo que acá, como son figuras más complejas que un círculo, por decirlo de alguna manera, es decir, tienen más puntos, vamos a hacer el movimiento que conocíamos de circunferencias, pero para todos los puntos que nos den. ¿Ok? Bueno, entendamos entonces que una traslación, como ya habíamos visto antes, era mover la figura de un lugar a otro. Entonces, como habíamos visto en circunferencias, lo que pasaba con una traslación es que mantenía su forma, no cambiaba de forma, no se hacía más pequeña, no se hacía más grande, no pasaba de un círculo a un cuadrado, nada de eso. Era la misma exacta figura, pero puesta en otro lugar. Eso es lo que vamos a entender. Por ejemplo, el pollito este que tenemos acá, simplemente lo que va a hacer es moverse, pero no cambió de forma, no cambió de posición, no cambió de tamaño, no cambió absolutamente nada. El pollito se mantiene exactamente igual. Ahora, ¿cómo trasladamos los puntos? Ya nosotros habíamos visto eso, ¿verdad? Era sumar, restar, dependiendo de qué nos decían. De nuevo, para hacer repaso de esto, lo que hacíamos entonces era, si nos decían que se moviera hacia arriba, era sumar en la parte de Y, en la coordenada de Y. Si nos decían que hacia abajo, entonces se tomaba negativo. Bueno, aquí si es arriba se toma positivo, como acabo de decir. Si era hacia la izquierda, se tomaba negativo en X, ¿verdad? Se restaba en X. Si decía hacia la derecha, se sumaba. Pues me imagino que se acuerdan eso de traslaciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Se acuerdan que vimos eso en traslaciones de la circunferencia? Es la misma regla. Es exactamente la misma. Pero ahora, como les mencioné hace un rato, lo que cambia es que ya no lo hacemos con un solo punto, sino que tenemos que hacerlo con cada punto que nos digan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos, vamos a trabajarlo solo con un puntito para que se entienda, pero como les digo, esto habría que hacerlo con cada figura que tengamos. Entonces, vean que nos dice, tenemos que trasladar el punto A, 7,2, y tenemos que trasladarlo 5 unidades hacia la izquierda y una hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese nuevo punto? De su punto imagen, de su punto homólogo. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle A' porque tenemos es A y vamos a ver cuáles son las nuevas coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en el plano cartesiano. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos que primero ubicar el punto A, como está ahí, el 7,2. Recuerden que la primera coordenada, la primera entrada de ese punto es X y la segunda es Y. Entonces buscamos 7 en X, 2 en Y la intersección de esas, de una recta horizontal y una recta vertical, dependiendo de si es X o Y, esto lo vimos, entonces lo estoy diciendo un poco más rápido, es el punto. Entonces ahí tenemos el punto A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya lo habíamos visto, como nos dicen 5 unidades hacia la izquierda, lo que vamos a hacer gráficamente es moverlo, pues 5 unidades hacia la izquierda. Y luego nos dice que uno hacia arriba. Y justo donde terminamos los movimientos, vamos a poner A'. Antes recuerden que esto no era importante, que si se llamaba prima, que si se llamaba lo que fuera, porque era el centro y nos centrábamos en la ecuación de la circunferencia y no en esto de que si era homólogo o no sé qué. Pero entonces aquí sí tenemos que colocar el A'. Este sería el original. Entonces vean que se movió 5 unidades hacia la izquierda y una hacia arriba. Eso, como les digo, habría que hacerlo con cada figura que tengamos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo voy a aprovechar este plano cartesiano que tengo acá, lo voy a vaciar. Y si por ejemplo me dicen, bueno, pase este triángulo
Vean que no es un punto, ahora es un triángulo. Y nos dicen, muévalo 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, bueno, le voy a poner primero letras a los puntitos. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es mover cada punto con la traslación que me dicen. Entonces, había dicho 3 unidades hacia la izquierda. Voy a ponerlo en blanco. 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Entonces, podemos hacerlo gráficamente, podemos restar, porque, bueno, en este caso sería restar también. En ambos sería restar a la coordenada x3 y a la coordenada y2. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es mover 3. Entonces, sería, vamos a mover primero el P. 1, 2, 3. Entonces, coloco aquí su punto homólogo, el B'. Luego hacemos lo mismo para el punto A. Entonces, 1, 2, 3. Entonces aquí nos quedaría el punto A'. Y luego hacemos el C. 1, 2, 3. Entonces queda el C' acá. Eso fue para el primer movimiento. Luego nos dicen que mueva 2 hacia abajo. Entonces, 1, 2. Quedaría el B' acá. Ahora sí, ya con este terminamos. Luego hacemos con el C para que no me estorbe. 1, 2. C'. Entonces ya este se fue. Y con el A, 1, 2. Entonces acá quedaría la prima. Y ya. Entonces, como vemos que es un triángulo, entonces lo que vamos a hacer es cerrar el triángulo exactamente igual a como estaba ahí. Y esa sería la figura imagen de ese triángulo que fue trasladado 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. ¿Ven? Entonces, si le ponen un pentágono, pues hay que mover 5 puntos. Si le ponen un decágono, pues hay que mover 10 puntos. Y así, si le ponen 2 puntos, pues 2 puntos. Hay que mover. Hay que hacer los movimientos para cada cosa. ¿Y cuál es el tip que les doy para que se den cuenta si lo hicieron bien? Más allá de mover los puntos, o sea, de ver si de verdad lo movieron 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo, es que se fijen si la figura que les quedó tiene la misma proporción, o sea, es la misma imagen, pero colocada en otro lado. Si, no sé, por ejemplo, yo hice esto mal y resulta que, no sé, se me olvidó y moví B'1 y no me di cuenta, pues me quedaría algo así. Y como ven, estos dos triángulos son diferentes. Entonces aquí es donde uno ya se da cuenta y uno dice, no, algo hice mal porque esos dos triángulos son visualmente muy distintos. Entonces, bueno, ya uno se pone a revisar y bueno, ya se da cuenta que fue la B la que uno hizo mal. Entonces, bueno, la corrijo, lo vuelvo a hacer o como ustedes deseen. Y entonces ya está. Cuando ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven que ya las figuras están exactamente iguales, donde ustedes dicen ya está bien. ¿Ok? Hasta aquí vamos claros. Ok. Entonces eso es importante, ¿verdad? Recuerden mover todos los puntos. No, no se les puede olvidar ninguno porque eso ya va a hacer que la figura cambie totalmente. Y eso es lo que no queremos. No queremos que la figura cambie porque la traslación mantiene el tamaño, la orientación. O sea, si está, a lo que me refiero con orientación es que si el triángulo, por ejemplo, está así, no termine así, ¿verdad? No se dé la vuelta o alguna cosa. Mantiene su tamaño y su orientación. ¿Ok? Eso es importante también. Su tamaño en traslaciones, tamaño y posición. Tamaño digamos, rotación, digamos, decirlo en posición, sí, en realidad, posición relativa. Entonces, eso era uno de los objetivos que nos colocaba el MEP. Lo que nos estaban diciendo es qué características se mantienen y qué cambian. Ok, traslación, ¿qué es lo que cambia? La posición de la forma. ¿Qué es lo que no cambia? Su tamaño y su posición relativa.
a eso que acabo de hacer, ¿verdad? Que no se rota, ni cambia un poquito de posición, ni se da un toquecito a la vuelta, no, no. Se mantiene exactamente igual, simplemente en otro lado. Lo único que cambia es la posición. Entonces sus ángulos se mantienen igual, sus lados se mantienen igual, su rotación se mantiene exactamente igual, la posición es la que cambia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber de traslaciones. Esta es la parte sencillita. De nuevo, si quisiéramos, por ejemplo, trasladar ese punto como está aquí en la imagen y lo queremos mover estas unidades, ¿verdad? Y teníamos este puntito acá, el A normal. De nuevo, lo que tendríamos que hacer si lo hacíamos algebraicamente sería primero escribir las coordenadas y luego decir, bueno, como está 5 unidades hacia la izquierda, 5 unidades hacia la izquierda es en X, entonces sería 7 menos 5, que es 2, y una unidad hacia arriba, es decir, sumo. Entonces nos queda 2 más 1, 3. Y entonces este es A y este sería A', y vean que coincide. Antes era 7,2 y ahora es 2,3. Aquí lo pueden ver. Acá. Entonces esa sería la forma algebraica. ¿Verdad? Aquí lo vamos a ver un poquito más rápido esto porque esto ya lo habíamos visto. Es simplemente aplicarlo en otras figuras. Ok, vamos a ver. Ok, veamos este otro ejemplo. Ya más o menos vimos uno de un triángulo. Entonces nos dice, traslada el triángulo ABC 2 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué no está la figura? Ah, bueno, aquí están los puntos. Entonces ya vi. Entonces, bueno, nosotros tenemos que colocar los puntos y cerrar el triángulo. Entonces dice que el punto A es el 6,1. Entonces va acá. Entonces ya, como les digo, ya esto lo manejamos bastante, ubicar puntos. Entonces acá el 6,1 aquí va el A, el 4,3, este sería el B, y el 6,3 sería acá. Entonces este es el C, y nos dice 2 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la izquierda. Entonces hacemos los movimientos que nos dicen para cada uno, ¿verdad? Entonces dice 3 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 2 unidades hacia arriba. Incluso los movimientos los podemos hacer de una vez. No tenemos que hacer como eso que yo hice antes. Eso era como por ejemplo. Era de ejemplo, pero no hay que hacerlo. Entonces ahí tenemos el punto B'. Hacemos lo mismo para C. Entonces dice 3 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 y 2 unidades hacia arriba, 1, 2. Entonces aquí nos quedaría C'. Luego este, 1, 2, 3, 1, 2. Aquí nos quedaría A'. Bueno, me faltó cerrar el triangulito, ¿verdad? Acá. Y entonces la figura que nos quedó, que sería la imagen de ese triángulo, sería este. Y como notan, si estuviera bien dibujado, ¿verdad? Ese es el detallazo. El triángulo es el mismo. El triángulo tiene la misma forma, el mismo tamaño, tiene la misma distancia entre los lados, los mismos ángulos, la misma orientación. Todo eso se mantiene exactamente igual. Como les dije antes, lo único que cambia es la posición. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer para cualquiera. Podemos hacerlo para una figura de 5 lados. Entonces, de nuevo, acá ubicamos los puntos. El A sería el 5,5, que estaría por acá, más o menos. Ahí disculpen que quede tan pegado al techo, por decirlo de alguna manera. El 7,4 por acá. El 8,3. El 6,2 y el 6,3. Y aquí los unimos, entonces este era el A, el B, el C, el D y el E. Entonces la figura
es bastante rara. Uno que normalmente los une así, de letra en letra. Entonces sería algo así. A, B, C, D. Y bueno, lo que hace es mover los 5 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha. Entonces hacemos lo mismo, como ahorita. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Entonces aquí nos queda A'. Esto es sencillito, ¿no? Como lo pueden observar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. B'. Luego con C. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Y finalmente con E hacemos lo mismo, ¿verdad? Esto es como muy repetitivo en ese sentido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Entonces aquí nos queda E. Y así es como se hace una traslación de una figura. Entonces recuerden, nada más cerramos exactamente igual a como lo cerramos acá. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber de traslaciones. Entonces también nos pueden preguntar, por ejemplo, identifique cuál es la traslación. O sea, si le ponen una figura y le dicen, bueno, se trasladó tantas unidades hacia tal y a tantas unidades hacia tal. Y le ponen 3 imágenes. Entonces ustedes se fijan cuál es el que verdaderamente sufrió esa traslación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una de las figuras que de pronto cambió de orientación o se hizo más grande, visualmente es más grande o alguna cosa así, ustedes directamente lo eliminan. Porque recuerden, traslación no mantiene la forma, la orientación y todo, lo único que cambia es la posición. Bueno, aquí podrían hacer un ejercicio, se los voy a dejar ahí nada más para que quede en el video. Es trasladar un cuadrado, 6 unidades hacia arriba y 7 unidades hacia la izquierda si se sabe que se tiene esos puntos. Entonces recuerden, se une A, B, C y D. ¿Ok? Porque no tenemos tanto tiempo para hacer todos los ejercicios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver la segunda transformación en el plano, que le llamamos la homotesia. La homotesia es, se podría como conectar con el mundo real como con las escalas. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los carritos de Hot Wheels. Eso podría ser incluso un ejemplo de homotesia. Un carro de Hot Wheels es, bueno, si tomamos un carro, ¿verdad? Porque me imagino que conocen los carros de Hot Wheels y saben que los carros estos muchas veces son unos carros súper inventados, ¿verdad? No sé, un carro con cara de calavera o alguna cosa así, con el frente de calavera, pero no tiene cara. Este, pero si tomamos un carro que exista en la vida real de Hot Wheels, eso sería una homotesia de un carro original, porque es una escala, es un carro a escala, incluso se les llama así, carros a escala, que mantienen la misma proporción y no sé qué, pero reducido o amplificado. En el caso de que, por ejemplo, agarren un carrito Hot Wheels y lo lleven a la vida real, entonces sería otro tipo de homotesia. Eso es lo que vamos a entender por homotesias, entonces. Entonces, la homotesia aquí en matemáticas es un poquito como diferente porque lo que vamos a hacer es, o sea, la intuición sirve, la parte intuitiva, la forma intuitiva de entenderlo es lo mismo, pero vamos a tener un centro de la homotesia. De ese centro va a ser como donde surge todo. Ese es nuestro punto de referencia, literalmente, por eso se llama centro. Y vamos a tener una razón K, que siempre es distinto de cero. Y esa razón K lo que nos va a decir es qué tan grande se va a hacer, qué tan pequeño se va a hacer, si se va a tirar para un lado, si se va a tirar para el otro. Y de igual manera lo asociamos, cuando hacemos una homotesia tenemos los dichosos puntos homólogos o los puntos imagen. Y vamos a hacer lo mismo que con traslaciones. Cuando hacemos un punto homotesia, cuando le aplicamos la homotesia a un punto, lo que vamos a hacer es colocar, no sé si era P, entonces se va a llamar P'. Entonces, por ejemplo, este pollo y el punto A, que es el punto de referencia, el centro de la homotesia. Entonces nos dan una razón de homotesia, la razón de homotesia, la razón es que ahorita no,
Tenía otro nombre, pero ahorita no recuerdo, pero siempre se llama razón K, la razón de Motesia. Normalmente se le llama razón K nada más, porque estamos hablando en un contexto de Motesia, entonces se sobreentiende que se refiere a la Motesia. Ok. Entonces, ese punto A, que es nuestro centro, por ejemplo, si decimos, no sé, una razón de 2, entonces lo que va a pasar es que la figura se va a hacer más grande, pero va a mantener, igual, va a mantener la orientación, lo único que va a cambiar es el tamaño, pero la figura va a ser la misma, simplemente más grande, más pequeña. No sé si me estoy dando a entender hasta este punto. Ok, perfecto, gracias, Noé. Gracias, Dylan. Entonces, ven, lo que va a pasar con la motesia es que con respecto a ese punto va a salir otra figura que van a coincidir. Entonces vamos a ver los tipos de motesias. Resulta que dependiendo de la razón K, la figura va a cambiar. Evidentemente, estamos hablando de una motesia, estamos hablando de cosas a escala, van a cambiar. Entonces, si K es positivo, lo que va a pasar es que la figura se va a hacer más grande. Es decir, que P está entre A y P'. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer un dibujo. Entonces tenemos el centro A, por aquí va a andar P y por aquí va a estar P'. Eso es lo que nos dice. Pocas palabras, la figura se va a hacer más grande. Pero esto es como una forma de saber si lo estamos haciendo bien. Porque, por ejemplo, si nos dan una razón P positiva y resulta, una razón P, una razón K positiva y resulta que por alguna azares de la vida terminamos con algo así, esto está malo. Porque la particularidad de que es positivo, aparte de que cambia su tamaño a hacerse más grande, digamos que P es un punto en medio, un punto, sí, en medio, porque no es el punto medio exactamente, es el punto está en medio de A y P'. ¿Ok? Pero entendámoslo así, se hace más grande, sencillamente. Esto es como más formal, ¿verdad? Esta parte. Luego, si K es menor que 1, pero mayor que 0, ¿verdad? Esa es la particularidad, porque tiene que ser, o sea, estaría entre 0 y 1. P' está entre A y P. O sea, de nuevo, lo que va a pasar es esto. Eso quiere decir, yo sé que esto no así como no se puede entender así tan a la ligera, pero lo que nos está diciendo esta parte es básicamente que la figura se va a hacer más chiquitita. Se va a mantener y esto es importante, del centro, estas dos se van a mantener del mismo lado del centro. Es decir, si por ejemplo es una figura hasta acá, voy a hacer un círculo, por decir algo. Entonces tengo un centro, una motesia y tengo un círculo acá. Cuando K es positivo, lo que va a pasar es que o se coloca aquí o se va a colocar aquí. Pero vean que se mantiene como el mismo lado de la circunferencia, del puntito del centro. O sea, puede estar acá o acá, no sé, pero se mantiene el mismo lado. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que si el K es negativo, lo que va a pasar es que más bien se va a dar la vuelta. Es decir, yo tengo el centro A aquí y yo tengo el círculo, por decir algo. Si es negativo, lo que va a hacer es colocarse por acá. O bueno, va a mantener su forma o se va a hacer más grande. ¿Ven? Y esto lo que nos va a decir es que si es negativo, pero es menor que menor que -1, lo que va a hacer es que se va a colocar del otro lado y se va a hacer más grande y se va a dar la vuelta. ¿Ok? Y ahí faltó, me parece que una parte, que es si K es negativo y está entre -1 y 0, lo que va a hacer es que se va a dar la vuelta, o sea, se va a colocar al otro lado del centro, del centro de la motesia, y se va a dar la vuelta y se va a hacer en chiquitito. Es como lo contrario a lo que haría positivo, porque piensen en una escala. Yo les digo, bueno, necesito que me hagan una escala en donde lo que yo quiero, no sé, el carrito de Hot Wheels,
en la vida real sea una escala, una proporción de 100, que sea 100 veces más grande. Entonces todas sus partes van a ser 100. Pero resulta que cuando nosotros lo que queremos hacer es más bien disminuirlo, lo que voy a hacer es decir, bueno, que sea a 0,5 cada, cada parte. Entonces se va a hacer chiquitito. Y en negativo va a pasar exactamente lo mismo, pero se va a colocar del otro lado del centro y se va a dar la vuelta. ¿Ok? Eso es lo que uno hace. La fórmula algebraicamente es la que tenemos ahí. Es bastante complicada de aprenderse, pero es necesario hacerlo. Entonces vean que esta sería la coordenada X y esta sería la coordenada Y de cualquier punto de la homotesia. Esto sería algebraicamente. Es difícil de aprenderse la formulilla en realidad, aunque uno lo puede como visualizar porque es K, siempre es K. Luego siempre se le resta la letra que corresponde al número que yo estoy buscando. Y B y el A, ¿verdad? Se restan a X en paréntesis. Entonces, digamos que es, si uno se acuerda un pedacito de esta fórmula, se aprende todo. ¿Sí? ¿No es? Ok. Pues sin querer el que encendió el mic. Ok. A ver. Entonces, vean, por ejemplo, acá. Este sería una razón de homotesia inversa. Así se le llama cuando es K negativo. Vean que lo que les decía. Acá yo tengo la imagen original y como es negativo se puso como del otro lado y se dio la vuelta. Ven que incluso las quedan como en diagonal. Este, por ejemplo, me parece, según lo que estoy viendo, sería una razón de k igual menos 1. Entonces, cuando tenemos un 1 o un menos 1, lo que va a pasar es que se va a mantener, bueno, en el caso de 1 se va a mantener igual, porque estoy diciendo que la razón de cambio es 1, o sea, no hay cambio prácticamente. Pero aquí lo que pasó es que es menos 1 porque la figura se mantiene igual, pero se dio la vuelta. Quedó al otro lado del centro que está acá. ¿Ok? Y este sería cuando es de 0, cuando K está entre 0 y 1. Vean que la figura original es la azul, la que tenemos acá. Y como es una razón que más bien hace que disminuya, vean que aquí la figura quedó del mismo lado del centro de la motesia, pero más chiquitito. Y vean que corresponde B con B, C con C, D con D, A con A. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de manera gráfica? Lo que vamos a hacer es tomar la figura. ¿Ok? Entonces nos fijamos. Nos dice que la razón es K igual 2. Eso quiere decir que es el doble. Entonces lo que vamos a hacer gráficamente es, vamos a medir la distancia del centro de la homotesia a cada punto. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, esas serían las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, la medida de 0 de 0, del origen, que es el centro de la homotesia, a C es 5. Entonces, como nos dicen que K es igual a 2, lo que vamos a hacer es multiplicar esa distancia por 2. Lo que vamos a hacer es partir de acá, del punto de la homotesia, hasta el centro, y lo que vamos a hacer es como colocar una regla y seguir con la línea, quedándonos algo así. Ven, entonces vean que de aquí, del centro de la homotesia, a este punto que sería C', mide 10. No es de aquí, ¿verdad? Eso es importante. No es que ustedes van a poner 10 desde aquí hasta arriba, ¿verdad? Hasta donde lleguen, siguiendo la misma línea recta. No, es desde aquí hasta donde lleguen. Porque lo que estarían haciendo, si lo colocan desde aquí, es haciendo creo que, si no me equivoco, sería como una razón de 2,5 o una cosa así. O sea, pero no estarían haciendo dos. Entonces, importante, cuando hagan homotesias, la distancia, el doble, el triple, el 0,5 que se les multiplique, lo que sea, tiene que partir de acá, del centro de la homotesia, pasar, si es necesario, ¿verdad? Pasar por este punto y seguir, si es K mayor que 0, mayor que 1, perdón, seguir hasta el punto, porque de verdad, si es menor que 0, quedaría como por aquí, pero entonces sería la mitad de esa distancia, ¿verdad? Entonces eso es importante ese detalle.
Entonces se coloca en línea recta con respecto a este punto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, más bien me dan un número, me dan no sé, un 0,5. Entonces yo sé que si, por ejemplo, tengo 5, lo multiplico por 0,5, lo que me va a quedar es 2,5. Entonces yo lo que agarro es medir desde aquí, tip, recomendación, tiren una línea recta cuando tengan números así, cuando tengan razones de homotesia menores que 1 y mayores que 0, tiren la línea recta y ya miden ahora sí el, el puntito donde vaya, que sería en este caso justamente la mitad. ¿Por qué? Porque es que puede pasar que si ustedes lo hacen al ojo, por ejemplo, yo quería pero yo lo hice al ojo y resulta que lo puse por aquí. Bueno, ya ahí cambia. Entonces es importante, primero tienen línea recta y luego ya hacen los puntos que tengan que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí entonces vuelvo a poner la imagen, tiramos la línea, medimos cada una de estas líneas desde el centro de la homotesia hasta el punto original y lo que mide aquí, como es un por 2, la razón es 2, entonces seguimos hasta llegar al doble y colocamos el puntito y así con cada uno. Y bueno, al final, cuando ya tenemos todos, pues nada más sería de formar la figura. Aquí no la puse en la imagen, pero la voy a hacer acá. Ahí está. Entonces, si ven, tenía sentido lo que yo les dije hace un rato. La razón K, cuando es mayor que cero, la figura se hace más grande y lo pueden notar con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo cuando más bien el número K es menor que 1, ¿verdad? O sea, es decir, un tercio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a tomar cada punto, vamos a medir las distancias, importante, y les recomiendo hacer las líneas estas que se ven acá. Y lo que vamos a hacer es dividir o multiplicar esa distancia por un tercio. Y donde dé, colocamos el punto. Entonces, ven, por ejemplo, acá, medimos y resulta que, ven que aquí, por ejemplo, hay la distancia al parecer, según esta regla, es 15. Y nos dice que un tercio. Entonces, 15 dividido entre 3 da 5. Entonces acá la colocamos y hacemos eso con cada uno. ¿Ok? Multiplicamos la distancia que nos dio por la razón de cambio, es la razón de la motesia. Y hacemos eso con cada uno. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es cerrar la figura. Y entonces esta figura que tenemos aquí, este cuadrado en chiquitito, la homotesia de ese cuadrado grande, pero como K estaba entre 0 y 1, visualmente, como ya podemos observar acá, el cuadrado lo que hizo fue hacerse chiquitito. Vamos bien hasta acá. Si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? Que para eso estoy. Ok, vamos bien entonces. Entonces eso es importante. Entonces, cuando es positivo, mayor que 1, la figura se hace más grande. Cuando está entre 0 y 1, la figura se va a hacer más chiquitita. Importante, cuando los números que estamos haciendo de K son positivos, se va a mantener del mismo lado. Vean que acá se mantiene. Aquí está el centro, aquí está la figura, la homotesia y aquí está la figura original. Se mantienen del mismo lado de esta homotesia. Se colocan ahí cerquitica. ¿Ok? Bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces igual medimos, hacemos la figura. Ok, veamos por ejemplo una homotesia negativa. Entonces tenemos el triángulo, de nuevo, hacemos exactamente lo mismo. Medimos la distancia desde el centro de la motesia hasta el punto. Esto lo estoy haciendo gráficamente porque algebraicamente sería un poco más complicado con aquella formulita, pero tendría que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. No tendría, tiene que dar lo mismo porque es así la situación, es exacta la fórmula. Entonces ustedes tienen las dos opciones, o lo hacen gráficamente o lo hacen algebraicamente. Pero me parece que en el examen del MEP
se los ponen gráficamente, entonces por eso le doy más énfasis a esto. Entonces, de vuelta con el ejercicio, medimos las distancias como las anteriores, pero ahora lo que vamos a hacer es que como K es negativo, vamos a igual a mantenernos en la misma línea que nos generó ese segmentito del centro de la motesia de un punto, pero lo vamos a tirar para el otro lado. O sea, va a quedar algo así. Igual, la razón es la misma, -2, entonces habría que multiplicarlo por el doble, pero se va a dar la vuelta. Se va a mantener del otro lado del centro de la homotesia. Luego colocamos los puntos y cerramos la figura. Entonces, bueno, en este caso, como es -2, la figura se hizo más grande. Pero vean que, primero lo que ya les mencioné varias veces, como la razón es negativa, se colocó del otro lado del centro de la homotesia. Y como es menor que -1, o sea, va -1, -2, -3, esos todos son números -100, se hizo más grande y se dio la vuelta. Esa es la particularidad con la razón de cambio, la razón de homotesia, perdón, la razón de homotesia negativa, que se da la vuelta. No sé si lo notan. Vean que el triángulo chiquitito, que es el original, está como volcado. Y cuando hicimos la homotesia se dio la vuelta y se colocó, digamos que bien, a lo que uno diría que es un triángulo común y corriente cuando uno los dibuja. Y uno los hace así. O sea, vean que este está como al revés. ¿Sí lo notan? Sí ven como esa pequeña modificación con respecto a los negativos. Ok. Dylan, ¿se lo nota también? Ok. Entonces sí. Entonces vamos aquí, vamos bien. Y bueno, eso sería con respecto a K-2. El K, cuando K es negativo y está entre 0 y 1, lo único que va a pasar es que digamos que se va a colocar como por aquí. Algo así. Ahí ya ahí habría que ver cuál es la razón de K, voy a seguir yo con razón de cambio. Razón de homotesia, pero en general lo que va a hacer es darse la vuelta igual cuando es negativo, cuando está entre -1 y 0, y se va a hacer en chiquitito. Nada más esa sería la diferencia, pero igual sería tomar la distancia de acá a acá, multiplicarlo por el número que nos den y tirarlo hacia el otro lado así. Como les dije, ¿verdad? Mantienen esta línea, ¿verdad? Vean que cuando ustedes agarran la regla y unen este punto con este, me generó esa línea y entonces yo lo que tengo que hacer es, digamos que colocar la regla y estirar la línea para que me genere, porque puede ser que generen algo así, digamos, si no lo hacen como debería ser, no toman en cuenta eso, pueden generar incluso algo así. Y ahí ya está mal, ¿verdad? No puede quebrarse esto, no puede haber un punto de quiebre, sino que tiene que mantenerse en la misma línea, una línea recta. Ok. Vamos bien hasta acá con homotecias. Quedamos bien con las homotecias. Ok, entonces la homotecia, de nuevo, ¿qué se mantiene con la homotecia? La homotecia mantiene la forma. O sea, si es un triángulo, va a ser un triángulo lo que resulte. Si es un cuadrado, pues es un cuadrado lo que resulte. No va a pasar que es un cuadrado y de pronto termina siendo un círculo. No. Lo que va a cambiar de la homotecia es su tamaño, que depende de la razón que nos den la razón de la homotecia. Y depende de esta misma, ¿verdad? Si es negativa, pues también se va a dar la vuelta y también va a cambiar su posición, ¿verdad? Entonces, la homotecia, ¿qué no cambia? La forma. Si es triángulo, es un triángulo. Que sí cambia la posición, dependiendo de la razón, el tamaño, dependiendo de la razón, y la orientación, porque puede que se vuelque, se dé la vuelta, dependiendo de nuevo de la razón. Ahora sí, la reflexión es muy similar, se entiende exactamente igual que la simetría. ¿Ok? Entonces, en el plano cartesiano, con respecto a una recta L, que también le podemos llamar eje de reflexión, que es similar, es eje de simetría por un lado, eje de reflexión por el otro. Incluso esto, lo que pasa con la reflexión y la simetría es que
se confunden mucho porque es literal lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que hasta ahora yo he visto? Porque realmente parece que no hay diferencia, es como lo mismo pero con otro nombre. Yo lo que sí he notado es que cuando hablamos de una simetría, puede ser, o sea, aplica esto de partir imágenes por la mitad y ver que un pedacillo es igual al otro, ¿verdad? Cuando es simétrico, literal. Por ejemplo, piensen en una cara simétrica. Llegan y le hacen una línea justo a la mitad y la parte izquierda es igual a la derecha. En la reflexión yo lo veo más como cuando, con lo del modo espejo específicamente, como que lo de partirlo por la mitad como que no lo acepta demasiado, sino como que se aleja un poco tal vez, pero es prácticamente lo mismo. Vean que hablamos de un eje de reflexión, hablamos de una regla, bueno, de mover puntos con respecto a una proporción y todo eso. Entonces vean que inclusive se mantiene prácticamente el mismo dibujo. Nada más que la reflexión aquí, ¿verdad? Es importante, la reflexión cambia la orientación totalmente. Si una cosa estaba viendo para la izquierda, termina con la reflexión, ve hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Como el pollito que está acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas reglas. Porque las reflexiones normalmente se hacen con respecto a los ejes. Obviamente se puede hacer con respecto a cualquier eje de reflexión que ustedes quieran, ¿verdad? No sé, un x igual 4, entonces ya eso sube el eje con respecto al x, o y igual 2, y entonces se mueve con respecto al otro eje, bla, bla, bla. La situación acá es que tenemos una forma más fácil de verlo, y es que cuando hacemos una reflexión con respecto al eje x, lo único que va a cambiar es la coordenada de y, que es justamente lo que pasa acá. Vean que el eje de simetría es el eje X, este que está acá, que voy a pintar en rojo, y lo único que va a hacer es, el punto va a cambiar su coordenada en Y. Si estaba arriba en positivo, vamos a poner exactamente el mismo punto, pero vamos a cambiar vamos a poner un negativo a Y. Ya, eso es todo. No hay que hacerle más. ¿Ok? Ahora, cuando es con el eje Y, más bien se va a mantener, lo que vamos a cambiar es la coordenada de X. Entonces, si era positiva, cuando hagamos la reflexión con respecto al eje Y, va a terminar siendo negativo. ¿Ok? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo el punto 4,2 y me dicen, hágale una reflexión con respecto al eje Y. Bueno, yo sé automáticamente con esta regla que el punto homólogo va a ser menos 4,2. Porque lo único que tengo que hacer es modificar el signo de X. Y como ven en la imagen, ven que hay unas rayitas en los pedacitos estos, estas rayas que voy a marcar acá. Se mantiene lo mismo que con el eje, con la simetría. La distancia del eje de simetría a P va a ser la misma que de la distancia del eje de reflexión, perdón, no de simetría, el eje de reflexión con respecto a P' va a ser exactamente la misma y mantiene la misma propiedad que nos decía que ese segmento que une esos dos puntos es perpendicular a ese eje. Ven, por eso es que les digo que se confunden mucho estos conceptos e incluso se llega a trabajar por lo mismo. Se omite reflexión o se omite simetría porque al final es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok. Bueno, me pasé 2 minutos porque no hicimos el receso. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. 7 y 7. Continuamos. Ok. Entonces ya vimos esto. Vamos a ver. Ok, ahora sí. El ejercicio lo que nos dice es, vamos a empezar con un puntito, ¿verdad? Lo que nos dice es que hagamos una reflexión con respecto al eje Y del punto 1,2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto 1,2. Uno en X, 2 en Y. Y como nos dice con respecto al eje Y, con la regla que vimos hace un rato, lo único que habría que hacer es cambiar la coordenada X.
como es 1, entonces el punto resultante va a ser el menos 1,2. Se va a hacer el eje, la misma distancia, es decir, una unidad, y ese sería P'. Y vean que tiene las coordenadas menos 1,2. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. Eso habría que hacerlo con cada punto que nos den. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo acá. Entonces nos dicen, haga una reflexión de este cuadrado con respecto al eje Y. Igual. Entonces vamos a hacer el eje Y. Vamos a pintarlo para tener la referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver las coordenadas de esos puntos. Vamos a ponerle letras nada más. Y bueno, vamos a cerrarlo porque habíamos dicho que era un cuadrado y esto no es un cuadrado, son solo 4 puntos. Entonces, ahora sí. Entonces, veamos, sin distancias ni nada, ¿verdad? Utilicemos la regla. El punto A es el 2,4. Eso quiere decir que como estamos hablando de una reflexión con respecto al eje Y, el 2,4 sería menos 2,4. Entonces quedaría acá. Eso es A'. Luego, seguimos. B es el 4,4. Es decir, como estamos hablando que estamos hablando de una reflexión con respecto al eje Y, sería el menos 4,4. Acá. B'. C sería el 4,2. Entonces, de nuevo, como estamos hablando de una reflexión con respecto al eje Y, le cambiamos el signo al X, entonces sería menos 4,2. Y este es 2,2, el D es 2,2, entonces respecto al eje Y, menos 2,2. Y aquí hacemos el cuadrado, ¿verdad? Y si estuviese bien dibujado serían exactamente iguales, pero vean que se dio como la vuelta. Y bueno, aquí uno puede comprobar que la distancia de acá a acá es igual a la de acá a acá porque son 2, igual acá, mide 2 y de acá a acá mide 2. Y del C al C', bueno, al eje hay 4 y de acá a acá también hay 4. Entonces, por eso, bueno, hay uno, y aquí ya para finalizar, ¿verdad? Con eso de las propiedades, mide 90 grados. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que tendríamos que hacer cuando queremos sacar una reflexión con respecto al eje X. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que respecta a la reflexión. Eso es lo más sencillito. Estas son sencillitas. Vamos ahora sí a ver la última de las transformaciones en el plano y la última cosa que vamos a ver en la clase. Entonces, la rotación, podemos, de nuevo, primero pensémoslo como una cosa en la vida real, que es rotar algo, es darle vuelta, ¿verdad? Una llanta rota da vueltas cuando camina un carro, no sé, eh, ya no se me ocurre nada que tenga que ver con rotar, que no sean cosas que dan vueltas, una llanta o algo así. Eh, bueno, no sé, alguna hoja que le damos la vuelta, un cuaderno, como por ejemplo esto que hacen cuando alguien no entiende que de pronto le da vuelta al libro, supuestamente para entender o porque no ve bien o alguna cosa así. Eso es rotar, darle la vuelta a las cosas. Ahí está la definición de rotación, que es un movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Es decir, tiene como un eje de rotación. El planeta Tierra tiene un eje, o sea, rota sobre sí misma, da vuelta sobre sí misma. Eso es lo que nos dice. Lo que pasa es que normalmente el punto no siempre es sobre un punto de la figura. Como digamos que yo agarro una esquina de un cuadrado y empiezo a darle vueltas. No, sino que puede que pase,
Eso no quiere decir que no pase así, pero normalmente lo que hacemos es con respecto a un punto, de nuevo, como a un centro de la rotación, se podría decir. Por ejemplo, acá, bueno, nos dicen que rotemos al pollito tantos grados y se coloca acá. Vean que mantiene su forma, lo único que cambia es, mantiene su forma, su tamaño, lo que cambia es el sentido en el que ve y la posición. Cambia su rotación, pues, cambia sí, su rotación, no hay nada más que decir. Si está viendo para, por ejemplo, si fuera este pollo, está viendo para abajo y al rotar lo ve para arriba. Eso es como lo que cambia. Cambia su posición relativa y su posición en el plano. Pero lo que no cambia es el tamaño y la forma. No es una vaca, no terminó siendo una vaca ese pollo. Ok, entonces, para trasladar este, los, los puntos de una figura, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tomar un punto PX, Y, que sería el puntito que queremos rotar, y un centro, ¿verdad? Con respecto a un punto de rotación a H, K. Y estas serían las reglas para verlo algebraicamente. ¿Ok? Entonces vean que si mueve 90 grados, lo que vamos a hacer es a la coordenada en Y, vean que incluso se da vuelta, porque antes, vean que, por ejemplo, el P' con 180 es 2H menos X, se mantiene ese X. Pero arriba, vean que con 90 más bien se da la vuelta. Eso quiere decir que el puntito que nos queda pasa digamos, de un X, Y a un Y, X, una cosa así. Pero lo importante es esas reglas que tenemos ahí. Si es una rotación de 90 grados, va a ser H menos Y más K, coma, X menos H más K. Vean que aquí se mantiene similar. Lo que pasa en un punto, en el eje, en la parte X, se mantiene en el Y, solo que cambia un poco. Vean, por ejemplo, acá, con P' cuando es 180, cuando es una rotación de 180 grados, es 2H para X. Vean que aquí H es X en el punto A y 2K. Vean que aquí es K en el eje Y, entonces vean que aquí se hace Y con K y H con X. ¿Ok? Y luego, esto es importante, existe rotaciones en sentido horario y en sentido antihorario. Estos que están acá, esa tabla primera, es en sentido antihorario. Y esta que está acá, que es prácticamente la misma, es en sentido horario. Solo que ahí, si notan, en algunos casos cambian los signos. De hecho, estos dos, el que es de 90 y 270, es la misma fórmula, pero se da la vuelta. No sé si lo notan. Vean que aquí en 90 grados, con respecto a, digamos, en la parte anterior dice que para 90 grados es H menos Y más K. Y vean que aquí con 270 en sentido horario es H menos Y más K. Como que cambia eso. Y bueno, ya 180 y 360 sí se mantiene exactamente igual. Eso sucede. Voy a ir a la pizarra. Ya no sirve la pizarra. Ah, qué mal. Ok. Voy a hacerlo acá, acá. Eso lo que pasa es, porque es que se da vueltas, porque si tenemos un eje, si yo hago en sentido horario, sería así, ¿cierto? Entonces, si se mueve, y esto es importante, si dice que se mueve 90 grados en sentido horario, sería aquí. Resulta, bueno, aquí sería 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270. Y si notan, cuando me dicen mueva en sentido horario 90 grados, lo que estoy haciendo es colocándome en realidad en 170 grados, en sentido antihorario. ¿Ven? Por eso es que es como lo mismo, pero se da la vuelta, porque el 90 grados en sentido horario es lo mismo que decir 270 grados en sentido antihorario,
Por eso es que las fórmulas se dan la vuelta, por esa particularidad con 270 y 90, o sea, 270 antihorario y 90 horario. Pero en general, esto es lo que tenemos que saber. Antihorario de esta manera, horario de esta manera. ¿Ok? Entonces eso es importante, diferenciar esos movimientos. Esos son sencillitos porque, bueno, todo el mundo, bueno, ya no, antes sí, teníamos relojes de estos de manecillas, pero ya no, ahora todo el mundo tiene teléfono, entonces es más complicado. Pero bueno, estas son las fórmulas. Luego, bueno, vamos a ver un ejemplo entonces para ver entonces lo que nos dicen. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, al aplicar una rotación del punto -3, que rota alrededor del origen 0,0 y su ángulo de giro corresponde a 90 grados en sentido horario. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es aplicar la formulita, ¿verdad? La dichosa fórmula esta de 90 grados, como dice en sentido antihorario, entonces tendríamos que ver en la tabla, el sentido antihorario es h menos y más k, x menos h más k. O gráficamente, que es muy posiblemente lo que los pongan a hacer, es colocar el punto y aquí vamos a valernos del transportador, me parece que se llama, que es una cosa que es como un medio círculo. Sí, sí, sí comprenden de lo que estoy hablando. Se llama transportador. Yo es que no recuerdo muy bien el nombre de eso. No sé si era transportador o transbordador o alguna cosa así. Pero ustedes ya, bueno, sí, ya ambos me dijeron que sí. Creo que se llama transportador. Voy a decirle transportador y ahí cualquier cosa, pues ustedes, saben de lo que estoy hablando. Entonces lo que podemos hacer es tomar ese segmentito y lo que vamos a hacer es colocar, en sentido antihorario, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es colocar el transportador y en sentido antihorario, como dice acá, este movimiento, vamos a medir los 90 grados que nos dicen. Y ahí vamos a colocar el nuevo punto. Y ya hicimos la rotación. Esa es la forma gráfica que podemos hacerlo con regla y transportador y todo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, medimos la distancia o hacemos un segmento del origen al punto y ahí mismo vamos a colocar el transportador. Ustedes me imagino que saben cómo usar eso y uno lo que hace es como alinearlo con el pedacito este que está acá, con este que se ve acá, que digamos, uno lo alinea ahí a ras con esa reglita y luego marca acá, ¿verdad? Uno marca un puntito y luego tira un ángulo, tira una línea recta y ya formó el ángulo que estábamos buscando. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a hacer de nuevo para cada puntito que nos pidan, para cada uno. Y ahí, bueno, ya ahí vemos la fórmula. Vemos que si yo tomo el -3, -1, cuando yo aplico la fórmula me queda -1,3. Entonces veamos. Nos dicen entonces que es el 0,0, es decir, y, vean que y aquí sería 0 más -1, que es este y, menos 0,0 menos -3, que es este x, más 0. Resolvemos eso y como vemos acá, -1, menos 3, que es un +3, es decir, -1,3. Y vean que efectivamente salió ese punto, -1,3. ¿Ok? Entonces, vean que independientemente de cuál estrategia tomemos, va a dar exactamente lo mismo. Entonces ahí no despreocúpense por eso. Recomendación, lleven el transportador al examen para que no tengan que lidiar con estas fórmulas. Llévense por favor el transportador, la calculadora, el transportador y una regla. Aunque bueno, el transportador sirve como regla, pero llévense una regla más grande y solucionar la vida en ese examen. Ok, hasta aquí vamos bien.
Ok. Bueno, entonces, muchachos, terminamos la clase de hoy, terminamos esto. Podríamos tal vez, bueno, no, porque es que rotación sin transportador como tal es bastante complicado, entonces mejor no, mejor podemos verlo. Podríamos hacer otro ejemplillo con otras fórmulas, por ejemplo. Tal vez veamos, rotemos este puntillo, en lugar de rotarlo 90 grados en sentido horario, rotémoslo 180 en sentido antihorario. Entonces, sería en sentido antihorario, sería 180. Lo voy a apuntar acá. H menos X, 2K menos Y. Y me voy a pasar al otro. Entonces, bueno, ahí sería, ¿verdad? Sentido antihorario. Yo creo que no me alcanza. Disculpen, creo que se me fue el internet así como por un segundo. Ok. Ay, voy. Que como se me fue, se me descontroló todo. Ok, entonces ahora sí. Seguimos. Perdón ahí como por ese zafis ahí. Entonces tenemos la fórmula que era menos 2, era 2h menos x, ajá, 2h menos x, 2k menos y. Entonces voy a apuntarlo acá, 2h menos x, 2k menos y, para 180 en sentido antihorario. Entonces sentido antihorario sería así. Entonces movamos este punto, el punto 5,5. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, gráficamente de nuevo, lo que haríamos es colocar este segmento recto, ¿verdad? Por eso les digo que utilicen una regla. De hecho, me parece que puedo hacer líneas rectas, ahora que lo pienso. Ahí está. Colocaríamos el transportador y haríamos un ángulo de 180, una cosa así, ¿verdad? Y colocaríamos el punto. Eso es con el transportador, pero lo podemos hacer el, con la formulita. Entonces veamos. Sería 2 por, y el h aquí sería 0. 0 menos, y el x de ese punto, 5, coma, 2 por k, en este caso k es 0, menos 5. Entonces el punto, si resolvemos, sería el punto menos 5,5. Y aquí no me va a servir porque el menos 5,5 estaría aquí abajito, como aquí, digamos. Entonces vamos a hacerlo un poco, vamos a hacer este punto más pequeño. Pongámoslo, vamos a ver dónde me podría cerrar esto. Si pongo menos 5, el 1,1. Entonces, de nuevo, variamos la línea recta, 180, uno lo colocaría, terminaría aquí, o hacemos lo de la fórmula, ¿verdad? Entonces acá sería, el punto es 1,1. Entonces nos quedaría, colocamos en lugar de x1 y en lugar de y1, y entonces nos quedaría el punto menos 1, menos 1, y colocamos ese punto acá, y entonces eso sería el punto rotado 180 grados en sentido antihorario. Y así con cada punto. De nuevo, esto de las transformaciones hay que valerse de los puntitos y hacerle las transformaciones a cada punto que nos den de la figura. Si nos ponen 100 puntos, pues hay que hacer transformaciones a 100 puntos. ¿Ok? Hasta aquí vamos claros, muchachos. Ok. Y tal vez lo complicado de esta parte, fuera de lo gráfico, porque lo gráfico es muy sencillo, transportador y vámonos, es aprendernos estas formulillas. Pero podemos utilizar algunas estrategias. Por ejemplo, en realidad nos tenemos que aprender solo tres. ¿Por qué? Porque recuerden, yo no sé si alguna vez este ejemplo tal vez les resuene.
que les dicen a uno, es que en su vida tuvo un giro de 360 grados. 360 grados, girar 360 grados es volver al mismo punto. Por eso el punto imagen, vean que se mantiene exactamente igual. Entonces eso de que a uno le dicen es que tuvo un cambio de 360 grados, la vida le giró 360 grados, eso no dice nada porque es básicamente la vida es igual, quedó igual. Entonces, 360 en cualquiera de los dos casos es el mismo punto. Luego, habría que aprenderse esta, que vean que en ambos casos es lo mismo. Y eso pasa porque vamos a ver gráficamente qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando yo tenga el eje, si yo giro 180 en sentido antihorario, va a ser lo mismo que girar 180 en sentido horario. Terminamos acá. Por eso es que las fórmulas son exactamente las mismas. Entonces esa nos podemos aprender y para cualquiera de los dos casos, ya sea horario o antihorario, va a ser la misma. Y la de 90 y 270 sí la tendríamos que aprender, nada más que vean que lo que cambia con respecto a ellas es el signo de H, por ejemplo, acá, y de K acá, y de Y. Entonces es la misma fórmula, pero cambian algunos negativos y positivos, y cuando nos aprendemos esas fórmulas, recuerden, el de 90 y el de 170 cambian su posición si es antihorario. Entonces, si se aprenden la tablita de antihorario, automáticamente tienen la de horario aprendida porque es nada más recordar 90 y 270, sus fórmulas se dan la vuelta y el resto lo mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, ahora sí, muchachos, dicho esto, terminamos entonces la clase de hoy. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si tienen alguna duda, me dicen. Si no, pues nos retiramos, ¿verdad? Me No indican. está bien. Perfecto. Entonces voy a parar la grabación en este momento.